Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos que nos siguen estas transmisiones. Estamos desde Avenida Universidad 930 compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere hablar hoy para tu vida. Hoy es 22 de noviembre del 2020, mi hermano. Así que siéntate en casa, porque estás en tu casa, y seas bienvenido a estas transmisiones que estamos haciendo. Somos la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, que nuestro deseo es glorificar a Dios, proclamar el Evangelio y edificar tu vida como creyente. Así que vamos a ir a la Escritura. Hoy solamente tenemos 2 versículos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 10 y el versículo 11. Y dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el texto que tenemos. ¿Por qué lo vamos a usar este texto? Porque hoy vamos a hablar acerca de vestíos con la coraza de justicia. Y una de las cosas por qué debemos de vestirnos es porque hay el acusador que está de día y de noche acusando al creyente, al Hijo de Dios. Pero antes de pasar a lo que es la predicación, permítanme decir una cápsula acerca de la pandemia. Hemos estado compartiendo cuál es la posición de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en relación a esta pandemia que realmente ha sorprendido al mundo. Y hemos visto, en la primera cápsula que vimos la pandemia desde la perspectiva de las demás pandemias. Y la vez pasada, el domingo pasado, vimos cómo debemos entender estos 3 principios bíblicos para que la iglesia no se divida, o más bien este coronavirus no divida a la iglesia, para que podamos nosotros tomar decisiones, tomar conciencia, cada uno con la dirección del Espíritu Santo, y podamos seguir congregándonos o seguir viendo estas transmisiones desde tu casa, con una conciencia limpia delante del Señor. Pero hoy queremos compartir esta cápsula haciendo una pregunta: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Es una pregunta que nos planteamos los creyentes. Por supuesto, los incrédulos ni siquiera se plantean esta pregunta. Y digo porque para ellos Dios no existe, así que solamente piensan que la ciencia va a vencer esta pandemia. Y quiero decirte que es muy probable, pero nosotros como creyentes decimos: con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Pero ¿cómo vamos a contestar esa pregunta de dónde está nuestro Dios en medio de la pandemia? Si Él es soberano, ¿cómo permite Él esta pandemia? Creo que no solamente debemos de contestar que Él permite esta pandemia, sino que Él, y ojo con lo que te voy a decir, Él es el autor de esta pandemia. Y antes de que pongas una cara de asombro, porque posiblemente la pongas, quiero hacerte la pregunta: ¿quién envió las 10 plagas a Egipto? ¿El diablo o Dios? ¿O un ángel o Dios? Mi hermano y mi hermana, fue Dios mismo que envió esas plagas a Egipto. Tal vez alguien pueda pensar en el caso de Job, pero aún así, pensando en este caso de Job, Dios asumió su responsabilidad donde le permitió al diablo atacar a Job. Lo digo esto porque algunos, queriendo defender a Dios, pudieran estar diciendo cosas
que la Biblia no los apoya o no les permite. Creo, mis hermanos, y en esa cápsula, creo que hacemos bien en entender que la pandemia nos llega por la voluntad de Dios. Por tanto, no solamente tengamos cuidado con nuestra primera reacción hacia esta pandemia, sin interceder, sin más. Es como para estar orando a Dios, Dios quita esta pandemia, Dios quita esta pandemia, porque pudiéramos estar luchando contra Dios, porque su voluntad permite que esta pandemia esté en este mundo. Creo que en esta pandemia pudiéramos preguntarnos mejor, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Y orar conforme a estos propósitos. Para este punto, mi hermano, lo que estoy diciendo, que Dios nos sustenta. Es muy importante entender que cuando decimos que Dios envía esta pandemia, no debemos pensar en Dios como algo distante, como que Él lanza la pandemia sobre este mundo y ya no se preocupa por más en lo que afecte a cada persona. No, nuestro Dios controla todas las cosas, hasta los más pequeños detalles. Nuestro Dios es tan grande, pero tan grande que no solo controla todo lo que está en este universo. Y ya David nos ha compartido bastante acerca de esto de la creación y lo seguirá haciendo. Y cuando vemos todos los cielos y la tierra y todos los planetas y el universo, Dios controla todo esto, pero también Dios controla nuestras pequeñeces. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Si Él sabe cada vez que un pájaro cuando cae al suelo y muere, cuánto más si alguien está sufriendo en medio de esta pandemia. Nuestro Dios controla todo, pero no solamente controla, nos sustenta. Hermano y hermana, Dios está permitiendo la pandemia a una escala mundial jamás visto, pero también Dios está dirigiendo tu vida y mi vida y la vida de cada persona en esta tierra en medio de la pandemia. Puede utilizar esta pandemia el Señor para confundir a las naciones y para cumplir sus propósitos a escala mundial. Pero también puede permitir esta pandemia y envía esta pandemia para los propósitos que Él tiene en la vida de cada familia, en la vida de cada persona. Por lo cual, mi hermano y mi hermana, considero que no debemos orar para decirle al Señor, quita la pandemia. Él es soberano, Él sabrá cuándo. La ciencia está haciendo su trabajo y si Dios permite, la ciencia pronto va a encontrar una forma de cómo ayudar a este mundo. Pero creo que es lícito, perfectamente lícito, interceder por aquellos enfermos, por aquellos que están en este tiempo, en esta misma hora, luchando entre la vida y la muerte, conectados a un respirador, en un hospital o en casa. Es lícito orar por aquellos que han perdido el empleo por esta pandemia, por aquellos que han sido despedidos. Es lícito orar por aquellos que están perdiendo ingresos por medio de este COVID, por este COVID. Están perdiendo, ya no tienen los mismos ingresos. Es lícito pedirle a Dios que traiga alivio a cada persona que está sufriendo. Pero considero que Dios como soberano envía esta pandemia. Dios como soberano sustenta la vida de cada familia y de cada creyente. Y Dios como sustentador, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, esta es la cápsula que tenemos, la posición sobre este coronavirus. Ya vimos la vez pasada, voy a recapitular nada más, el coronavirus desde la perspectiva de las demás pandemias. Eso ya lo vimos. También, principio bíblico, hay que obedecer a Dios antes que los hombres y hay que obedecer a las autoridades porque Dios las ha puesto.
Y en medio de esas dos cosas, si tú no sabes, bueno, tenemos la conciencia. Que tu conciencia sea dirigida por el Espíritu Santo y por la... ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Dios es soberano. Dios es el sustentador. Y Dios está a tu lado siempre cuidando de ti y de mí. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este día, porque tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Hemos compartido esta cápsula acerca de esta pandemia que está, Señor. Y Padre, queremos pedirte por aquellas personas que están sufriendo en este mismo momento por esta pandemia, por este coronavirus, Señor. Yo te pido que como iglesia reconozcamos, Señor, que tú eres soberano, que tú permites las cosas, que tú está a tu mano detrás de todo esto, Señor, pero con propósitos para nuestro bien, con propósitos eternos. Tú eres nuestro sustentador y tú nos ayudas. Padre, bendice a cada persona, Señor, que está sufriendo, ya sea de empleo, por despido, por enfermedad financiera, Señor, por asuntos económicos. Sé tú con cada uno de ellos, sé tú con nosotros, Señor. Y que este pueblo te pueda glorificar, que te pueda adorar a ti y pueda servir. Gracias por todo, Señor. El resto de lo que vamos a compartir lo ponemos en manos, que tu pueblo tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, llegamos al sermón, al estudio, a la exposición de la palabra. El título de hoy de este sermón es Vestíos con la coraza de justicia. Y está basado en Efesios capítulo 6, versículo 14, que dice de la siguiente manera: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso lo vimos el domingo pasado. Y ahora, y vestidos con la coraza de justicia. En realidad, mi hermano, esta es la primera pieza de la armadura, porque el cinturón no es una pieza defensiva o no es una pieza agresiva. El cinturón solamente se usa para los que se portan mal, ya saben, las familias. Quiero confesar que a mí nunca me pegaron con cinturón, nunca supe yo lo que es eso. Bueno, es una pequeña broma, mi hermano. Creo que todos de alguna manera hemos sabido lo que es el cinturón de papá, cinturón de mamá. Bueno, hay preguntas, mi hermano. Hay preguntas que contestar como parte de esta dinámica que tenemos de retroalimentación. Tenemos 5 preguntas y te voy a invitar a que lo vayas contestando si quieres durante esta predicación. Por ahí está el link donde está el cuestionario y es de opción múltiple. Primera pregunta: ¿cuánto pesaba en kilos la cota o la coraza que usó Goliat? Un dato interesante, eso les gusta mucho a los niños. ¿A qué se refiere o se aplica más la palabra justicia en este verso? ¿Cuáles son las dos manifestaciones del Espíritu que proporciona la coraza según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8? En la segunda línea de ataque del enemigo hacia el creyente, ¿para qué nos sirve o qué es lo que nos quiere decir? Para salir con buena conciencia, mi hermano, y pelear la buena batalla, ¿qué necesitamos? Bueno, estas son las 5 preguntas que tú vas a tener que contestar. Ahí yo te invito a que lo hagas. Vámonos a la introducción de este sermón. Una coraza, si la tenemos bien colocada, vamos a proteger no la totalidad de nuestro ser, pero sí una buena parte contra los ataques del maligno de nuestro enemigo. La coraza romana cubría el cuerpo desde el cuello hasta los lomos. Perdón si algunos no tienen lomos, pero desde el cuello hasta los lomos, por delante y por la parte de atrás.
La coraza del soldado es lo que cubría todo eso. En el caso de David, si te acuerdas del caso de David, está en Primera de Samuel, en el caso de David que peleó con Goliat, el texto nos dice lo siguiente. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente: que Goliat traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso, la cota, de 5,000 ciclos de bronce. La cota es la coraza. Ahora, ¿cuánto es 5,000 ciclos de bronce? Nada menos y nada más que 57 kilos. Imagínate, la coraza, 57 kilos cargándola. Era un gigante, era un monstruo. Y en el otro pasaje de David, que habla de David, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38, nos dice que Saúl vistió a David con sus ropas para ir a pelear y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Eso lo vamos a ver después. Y le armó de coraza. Ahí está en el Antiguo Testamento el asunto de la coraza. David, sabe la historia, David no pudo moverse, le faltaba movimiento, así que se quitó todo eso. Ahora, esto no lo debemos de tomar así para decir, bueno, yo no necesito la coraza, lo quito como David. No. Efesios capítulo 6 nos dice que necesitamos toda la armadura de Dios. Vestidos con la coraza de justicia, dice Pablo a los efesios, aquellos que estaban ya luchando en medio de esta batalla, en medio de esta pelea que tenemos como peregrinos, como creyentes. Pero ¿a qué se refiere esta justicia? Bueno, puede referirse a la justicia que Dios nos reviste, o sea, a la justificación imputada por Cristo Jesús cuando venimos a Él y creemos en Él. En Él somos justificados, recibimos su justicia. Y es muy importante saber esto en medio de nuestra batalla espiritual. Saber esto porque en cualquier momento va a venir la acusación, el ataque del maligno, llámese desde el aspecto moral, ético y los demás aspectos. Podríamos decir, mi hermano, que si tú y yo viene el maligno y nos acusa, podemos protegernos bastante bien si tenemos esta coraza de justicia que nos proporciona Cristo por medio de la justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, eso lo dice la Biblia. Fue resucitado también para nuestra justificación. Jesús, el uno, fue justo para que todos fuéramos justos en él, todos los hombres. Él nos da la justificación de la vida. Jesús nos ha hecho en Dios o por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso lo dije de un montón de versículos que hablan de que en Cristo estamos justificados. Eso pudiera ser por un lado, a referirse a eso. Pero también, y más aún, considero, ahora, hago un paréntesis aquí. Cuando vamos a ver esta armadura completa, todas estas piezas de la armadura, siempre tienen dos matices. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos acerca del fruto del Espíritu Santo? Tiene dos matices. Uno, porque proviene de Dios, viene de Dios y nos los da. Es fruto de Él. Pero otro es algo que se debe, una virtud que se debe de practicar. Entonces, en esta toda armadura que Dios nos da es lo mismo. Son dos cosas, provienen de Dios, pero también es algo que tú y yo debemos ejercitar porque es nuestra responsabilidad. Así que después de este comentario breve, también, aparte de referirse a la justificación que nos da en Cristo Jesús por su muerte, por su sangre, también puede referirse, y más aún, a nuestra justicia vital, a nuestra justicia real. El fruto, desde luego, es nuestra justificación porque viene desde el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero este fruto de justicia es una vivencia real, es la vivencia de andar en santidad,
de andar en pureza, de andar en rectitud, de andar en bondad. Y esto es lo que algunos comentaristas argumentan. Considero que esto es lo que Pablo está diciendo. A eso se refiere, vestidos con la coraza de justicia, con la justicia real, vivencial, experimental, donde la santidad de Dios se ve reflejada en tu vida y en mi vida. Ahora, vamos a usar algunos textos que tenemos por aquí. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, hoy otra vez no tenemos los versículos ahí. Yo espero que tú tengas tu Biblia ahí a la mano. Te vuelvo a repetir el texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando Pablo habla aquí de fe y de amor, está hablando de dos cosas que el mismo soldado en Cristo Jesús ejerce. Por un lado, cree en el Señor Jesús y por otro, ama a sus hermanos. Estas son dos manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso se ve en nuestra vivencia práctica, en nuestra vivencia diaria. Esto se ve en nuestra justicia intrínseca, en nuestra justicia personal. El creyente debe de caracterizarse por esta justicia que ahora vive en Cristo Jesús. Ahora se viste con la coraza de fe y con la coraza de amor. Y da esos dos puntos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero también otro texto, en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente. En palabra de verdad, dice Pablo, en poder de Dios con armas de justicia. Ahí está la palabra otra vez, justicia, a diestra y siniestra. Este texto, el apóstol Pablo está hablando de su propia guerra espiritual. Nos habla aquí de que él utiliza estas armas de justicia, diestra y siniestra. Habla que son parte de estas virtudes activas en la vida del cristiano, en la vida del creyente, porque Dios nos pide, nos exige, nos demanda que esta justicia debe de notarse y debe de verse en nuestra vida. Así que hay más textos que nos hablan de esto y es muy probable que no se refiera, en primer punto, a nuestra justificación que tenemos en Cristo Jesús, sino más bien se refiere a este texto, más bien a la justicia vivencial, a nuestra vivencia que proviene del Señor. Ahora, aclaro, la justificación es la causa de nuestra justicia personal y nuestra justicia personal es el efecto de la justificación que tenemos en Cristo. La palabra vestirse, siempre cuando hablamos de vestidos, hay muchos textos que nos hablan como una metáfora y siempre recae en nuestra responsabilidad. Voy a decir algunos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y es responsabilidad tuya y mía vestirnos. Y vuelvo a repetir algo que dije el domingo pasado. Eso de vestirnos no es de una sola vez, es constante, constante. Así como tú te vistes, yo espero que todos los días, así, vestidos siempre como escogidos de Dios, santos, santidad y amados, amando a Dios y amando al prójimo. También en Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Tú y yo debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Tenemos que ser como Cristo Jesús. Y esa es la justicia que Pablo está
justificando y argumentando que los efesios tienen que vivir esta coraza de justicia. Colosenses, una carta también muy paralela a Efesios, dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Así que mi hermano y mi hermana, y tú que nos estás escuchando en esta ocasión, Dios nos llama a vestirnos con la coraza de justicia. Y esta coraza de justicia, por un lado, es la justificación que tenemos por medio de Cristo. Y por otro lado, más práctico, es la vivencia personal de cada creyente viviendo en santidad, en justicia, en piedad, en amor, en fe, porque la coraza. Pero, ¿por qué necesitamos la coraza? ¿Para qué un soldado romano necesita la coraza? Bueno, la respuesta es fácil, pues para protegerse en medio de la lucha, en medio de la guerra, de esta lucha, de esta pelea que tenemos como creyentes, peleando la buena batalla, esta serie que estamos. Mi hermano y mi hermana, hay dos líneas de ataque del enemigo. La vez pasada hablamos de la primera línea de ataque. Hablamos de ponerse el cinturón, de abróchate el cinturón, que dejes toda chengues, toda apatía y poder comprometernos con Dios, que nos llama a esta pelea como soldados y luchar por su causa. Esa viene siendo, por así decirlo, la primera línea de ataque. Si tú y yo no comprendemos eso, si no nos mentalizamos con esta mente de Cristo, de esta pelea, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en la primera línea de ataque, tú y yo queramos vivir una vida cómoda, no como soldado, no como sacrificio, no. Entonces el diablo nos va a tener allí donde te tiene o ahí donde quiere tenerte entretenido. Pero vamos a ser positivos. Ya nos hemos abrochado el cinturón. Ahora lo que sigue es ceñirnos, ya nos hemos abrochado el cinturón, ya nos hemos ceñido los lomos y ahora tenemos que ponernos la coraza de justicia y salir a la pelea, a la lucha, bien protegido. Porque la segunda línea de ataque de este enemigo que tenemos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, devorarte a ti, devorarme a mí, él va a venir a ti y a mí como el acusador de los hermanos. Es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Quiero decirte que si hay una manifestación, y seguramente lo hay, una manifestación de pecado en tu vida, el diablo disfruta poniendo el dedo en la llaga, el dedo en la herida, y te lo restreja en la cara, y te lo señala, y te desanima, y quiere hacerte ineficaz espiritualmente a través de ese pecado. Y te va a decir frases en tu mente, en tu conciencia, por otras personas. Tú eres aquello, tú eres esto, ¿cómo vas a ser creyente? ¿Cómo vas a seguir? No seas hipócrita. Tú no puedes salir a evangelizar, tú no puedes, tú no debes de salir. Y esa mala conciencia delante de Dios te va a incapacitar a ti y a mí en la guerra espiritual. Una conciencia mala no va a servir de nada. Quiero decirte que a veces el diablo tiene razón, pero olvida algo, que Cristo murió por nosotros y que nos da su perdón y su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a cambiar un poquito la metáfora de esto de vestirse y de coraza. Pablo, cuando habló al Timoteo, su discípulo, habló de vasos limpios y de vasos sucios. Y eso lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Voy a leerlo.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mi hermano y mi hermana, fíjate bien, instrumento para honra. Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo trabajan en tu vida para que tú y yo seamos instrumentos para su honra, para su gloria. Y nos proporciona esta armadura, la coraza, es parte de la armadura, el cinturón, la coraza, y quiere que seamos instrumentos para su honra, pero también quiere que estemos apartados para Él, y también quiere que seamos útil al Señor. Nada más porque Paquita, la del barrio, no es creyente, si no estuviera diciendo, me estás oyendo, inútil. Pero mi hermano y mi hermana, Dios quiere utilizarte a ti y a mí. Quiere que tú y yo estemos dispuestos para toda buena obra. Así que, ¿qué hay que hacer? Ponerse la coraza de justicia, limpiarse de toda maldad, limpiarse de todas estas cosas, dejar la insensatez, dejar la iniquidad, y entonces vamos a ser útiles, vamos a honrar, vamos a glorificar y vamos a estar dispuestos para toda buena obra al servicio de Cristo Jesús. La coraza nos ayuda para mantenernos firmes. Así que hay dos frentes. El primer frente es el que viene y debemos estar listos y preparados. Así que Pablo en este versículo nos dice, abróchate el cinturón, para que tú y yo estemos dispuestos a pelear, para empezar, a ganar esta batalla, a pelear. Y para eso tenemos que fajarnos, ceñirnos los lomos, abrocharnos bien el cinturón. Pero el siguiente frente es: ponte la coraza de justicia, porque necesitamos ganar esta pelea a nivel de nuestra conciencia. Una mala conciencia, si tú, mi hermano y mi hermana, y yo también, estamos luchando contra el pecado y hay grietas en nuestra coraza, tenemos que permitir que el Señor solde esa coraza, cambie esa coraza, la cubra para que el enemigo no venga y nos acuse. Tendrá razón el enemigo en algunas cosas. Los vecinos también tendrán razón con nosotros por nuestras actitudes. Nuestra forma de vivir a veces dista mucho de lo que el Evangelio nos dice. Pero tenemos un Salvador, un Señor, aquel que perdona nuestros pecados. Si tú y yo confesamos nosotros, si decimos al Señor, perdona mi pecado, Señor, límpiame de toda maldad, el Señor seguramente hará eso. ¿Con qué propósito? Para que tú seas instrumento de honra, santificado y útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Necesitamos ganar esta lucha, esta pelea a nivel de nuestra conciencia. El pecado nos puede derribar, mi hermano y mi hermana, y no vamos a ser eficaces si tenemos un testimonio que dista mucho de lo que es el Evangelio. A las personas que posiblemente queramos alcanzar, posiblemente nos van a decir, oye, tú no dices eso, primero haz caso tú. Y a veces tienen razón. No solamente podemos ser acusados por el maligno, sino también por nuestros contemporáneos, y con razón. Solamente quiero enfatizar que hay dos frentes. El primer frente, tienes que abrocharte el cinturón, prepararte. Y el segundo, tienes que ponerte la coraza. Porque el enemigo va a venir a acusarte. Y tú y yo debemos de estar protegidos de eso. Debemos de desechar todas aquellas cosas que nos impidan crecer, vestirnos de toda esta armadura que Dios
ha preparado, nos da, nos ofrece, es un regalo para que tú y yo la usemos y podamos seguir adelante, salir a pelear. Si tú y yo tenemos asuntos de pecados, confiesa el pecado delante del Señor. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados, asumamos la determinación de no volver a caer en esos pecados y salgamos a pelear. No nos incapacitemos nosotros mismos. Dios ha dado una salida en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Mi hermano y mi hermana, necesitamos tener una vivencia experimental, pura, sencilla, un deseo de santidad, un hambre de santidad. Y todo esto está implícito en el mandato de colocarnos la coraza de justicia. Sé justo, mi hermano. Practica la justicia. Debemos de examinar nuestras vidas. Es cierto. Debemos examinar si estamos viviendo de una manera recta, santa, justa, piadosamente. Necesitamos. Y si no es así, necesitamos ir al Señor, pedirle perdón, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y salir a pelear. Si nuestra coraza ya tiene grietas, permitamos que el Señor las repare. Vamos a las conclusiones, mi hermano y mi hermana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ponernos a disposición del Señor. Es decirle, heme aquí, Señor, úsame. Hoy, estudiando acerca de Pablo y de Ananías, discípulo que Dios utilizó para alcanzar a Pablo, para poderle compartir el evangelio, para confirmar la fe que Pablo ya tenía cuando iba rumbo a Damasco, que Jesucristo se le apareció. La respuesta de Ananías cuando Dios le habló, cuando el Señor le habló, dijo, heme aquí, Señor. Y esa debe ser la disposición de todo creyente. Úsame. Para eso necesitamos vestirnos diariamente, abrocharnos bien el cinturón y tener toda la disposición para esta pelea. Y segundo, necesitamos examinar nuestras vidas. Es decirle, Señor, señálame dónde hay pecado. Pero mi hermano y mi hermana, cuando te señale dónde hay pecado, por favor, déjalo. Por favor, desecha ese pecado. Es decirle al Señor, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Porque hay pecados que ni nosotros mismos nos damos cuenta y necesitan ser revelados por la palabra, por el Espíritu Santo a nuestra vida personal. Y cuando sean revelados necesitamos confesar, decir, Señor, perdona mi pecado. Hazme justo delante de ti, que tenga bien puesta la coraza de justicia. Para eso debes de examinarte y preguntarte, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo va mi vida diaria? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida de una manera íntegra? ¿Cómo están mis actitudes? ¿Dónde están las grietas en mi coraza que tengo? Porque si tu coraza está agrietada, el diablo tarde o temprano, y más temprano que tarde, siempre es así, viene y ataca. Mi hermano y mi hermana, que Dios te pueda y me pueda a mí santificar, hacer justo delante de Él para limpiarnos el corazón. Oremos al Señor, mi hermano. Padre, examina nuestro corazón y enséñanos, Padre, dónde hemos de cambiar, Padre. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestra vida. Tú sabes lo que hay en mi vida. Tú sabes lo que hay de farsa en mis hermanos y la farsa también en mi vida. Donde hay fariseísmo, Señor.
donde cuidamos las apariencias nada más. Tú lo sabes perfectamente. Tú sabes cuando soy auténtico y tú sabes cuando, mis hermanos, cuando tu iglesia es auténtica. Queremos ser auténticos, genuinos contigo, fieles a ti. Delante de tu presencia siempre queremos estar, Padre, dispuestos para pelear día a día esta lucha que tenemos, esta buena batalla, Señor. Deseamos que tú cambies la vida de cada creyente, la vida de tu iglesia, Señor. Cámbiala, Señor. Que tu iglesia, que tu pueblo coopere, Señor, en el sentido de obediencia para que tu Santo Espíritu trabaje en la vida de cada creyente. Ayúdanos a tomar buenas decisiones para nuestra vida, basadas en tu palabra, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre. Necesitamos eso. Examina y escudriña la intimidad de cada corazón, Padre, de cada miembro de la iglesia, Padre. Revela lo que verdaderamente somos delante de ti y danos el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, para poder vivir vidas santas, justas, piadosas delante de ti. Que tu gracia nos ayude, Señor, siempre a poder atar bien nuestro cinturón, abrocharnos el cinturón para poder tener la disposición de servirte a ti y salir a la pelea. Pero Padre, en medio de esta pelea llevamos bien puestos la coraza de justicia. Dios, límpianos de toda maldad. Que nuestra coraza de justicia sea restaurada siempre por ti. Todo esto, Padre, lo pedimos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, llegamos a los anuncios. Son 3 anuncios. Bueno, son 5, pero 3 que ya usted y yo conocemos muy bien. Ayuna, ora y estudia. Así que yo te voy a invitar que un día a la semana ayunes para el Señor. Y de esa manera puedas tú también poder examinar tu vida y ver cómo está tu vida delante del Señor. Eso seguramente te va a ayudar. También te invito a que ores con nosotros. Ores los miércoles. Normalmente yo mando el Zoom para que tú te puedas conectar. Y los miércoles a las 8 de la noche, anoche porque ya se hace oscuro, nos reunimos a orar. Quiero decirte que este miércoles pasado hasta tuvimos 2 reuniones de oración porque unos entraron un poquito después y le seguimos orando. Estamos tratando de buscar si pudiera haber una sala abierta ahí, siempre abierta, para que de cierto horario a cierta hora poder estar orando y entrar y simplemente estar orando con el que está ahí. Y si no hay nadie, bueno, orar por nuestras peticiones delante del Señor. Estamos buscando formas de cómo el pueblo adore al Señor y ore a su Señor. Te invitamos a que te unas en esta reunión de oración. Puedes estar 15 minutos, media hora, 40 minutos, 1 hora o la hora y media o 2 horas que a veces nos llevamos por ahí. También te pedimos y te estamos invitando a que estudies la palabra sobre las cartas de Apocalipsis. David, Edu y los jóvenes están teniendo esta actividad y realmente lo están haciendo excelente. Este viernes pasado te invito a que si no lo escuchaste, lo escuches. El programa de radio se transmite también por el 96.5 de FM en Radio Vida. Lo transmitimos por Facebook también. Y el viernes pasado es un programa que todo peregrino debe de escuchar porque habló mucho acerca de Juan Wesley y de todo este movimiento de santidad, de la transformación de vida que el Señor hizo en este tiempo. Y bueno, te invitamos así. También te estamos invitando a la semana en la que todo comenzó: Génesis, creación y ciencia. La creación del ser humano. Es una conferencia que se hace en vivo hoy domingo
a las 7:30 de la tarde, de la noche. Vamos a estar transmitiendo desde Facebook, desde la página de la Iglesia Evangélica de los Peregrinos Facebook, también desde el Facebook de David Domínguez, es el conferencista, excelente conferencista. Nos está saliendo un poquito caro, pero no escatimando gastos, mi hermano, mi hermana. Estamos animando a mi hermano, es un hermano muy querido. También por Zoom va a estar transmitiendo. Él se ha preparado muy bien. Desea, igual que nosotros, que la iglesia, que el pueblo de Dios sea enseñado y podamos juntos, de alguna manera, tener este ministerio apologético de defender nuestra fe y hablar de esta semana en la que todo comenzó, desde Génesis. Así que ayuna, ora, estudia, y hoy las conferencias acerca de Génesis. Y mi hermano y mi hermana, hoy nos estamos reuniendo de manera presencial en la iglesia, y también estamos teniendo esta reunión de manera virtual. Es de reuniones de manera híbrida. Unos están en la reunión presencial, otros desde las redes sociales, desde Facebook, y seguimos reuniéndonos. Así que si tú quieres asistir, todavía estamos en naranja. Pensé que el viernes nos iban a cambiar ya a rojo, pero seguimos en naranja. Al menos nos dieron 15 días más en San Luis Potosí capital para poder estar en naranja. Las reuniones son a las 12 mediodía, pero desde las 11:30 estamos recibiendo personas para poder acomodarlos. Todavía, mis hermanos, estamos a un 30% del lugar del templo, de lo que ocupa el lugar, y son 50 personas aproximadamente. Tenemos ese lugar. Seguramente todavía alcanzaríamos hasta unas 60 personas, pero si tú no puedes venir porque eres vulnerable, porque tienes miedo por varias cosas, bueno, seguiremos transmitiendo por Facebook y por YouTube para todos aquellos que no puedan asistir. Solamente, mi hermano y mi hermana, yo te pido que toda esta decisión de venir o no venir lo pongas delante del Señor y podamos tener esta conciencia, como lo hemos visto en las cápsulas, de decidir, siendo sinceros con Dios y de una manera creciendo en el Señor. Así que estos son los anuncios. Qué bueno que estuviste hoy con nosotros. Te invitamos a que sigas siguiendo estas transmisiones, ya sea por programas de radio, en la oración, en las conferencias o por las predicaciones. Dios te bendiga abundantemente en esta semana. Que Dios te prospere, te guarde, sostenga, te sane si estás malito o malita, y pueda Él resplandecer a tu rostro y su rostro delante de este mundo de tinieblas. Bendiciones, mi hermano.